Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar con el análisis de Foucault y lo que habíamos planteado del proyecto Foucaultiano de hacer una historia de la locura para mostrar de qué manera lo que nosotros entendemos por locura es una construcción muy específica, muy particular de una época, hecha a partir de la ciencia, ¿no? Es decir, la locura es ese objeto de locura que nosotros llamamos y que vemos, ¿no? Porque los vemos a los locos, dice Foucault, son en realidad un efecto de una especie de entramado discursivo que lo termina definiendo la psiquiatría, ¿no? Es decir, el discurso de la ciencia. Recordemos que nosotros estamos viendo a Foucault en el proyecto de nuestra materia, que es ver las otredades, que es ver el problema del otro y cómo a lo largo de la historia han existido distintas construcciones de otredad. Eso es un concepto bien importante que no tenemos que olvidar nunca, que es eh, lo que la cultura considera como otro, lo que identifica como otro, siempre es una construcción, ¿no? Y en este caso estamos viendo a Foucault porque nos parece que Foucault fue un filósofo que fue particularmente sensible a esas otredades, particularmente sensible a lo que podríamos llamar las minorías, incluso más que minorías, ¿no? Es decir, a personajes, a hombres, a mujeres que siempre se salieron de la norma, ¿no? Se salieron de las reglas, o por lo menos los han puesto fuera de la norma y de la regla, ¿no? Deformes, enfermos, todo tipo de marginados y de excluidos de la sociedad, ¿no? Entonces, Foucault es un tipo particularmente sensible al problema de la otredad. Eh, Bien, entonces, ¿qué es lo que vimos la vez pasada? Nosotros vimos cómo Foucault, a la hora de abordar cómo se constituye este saber de la psiquiatría y este objeto de estudio que es el loco, eh, dice que esos objetos se construyen discursivamente, ¿no? Y que los discursos poseen una espesura discursiva, ¿no? Es decir, no solo que lo visible y lo decible surgen a partir de una trama, una especie de estructura, que él a veces llama episteme, sino que además esa trama o esa estructura de una época, que es una trama discursiva, posee una espesura, es decir, es como una capa de discurso que está apoyada sobre otras capas de discurso. Entonces Foucault, en su libro La historia de la locura, lo que hace es estudiar básicamente dos capas. Se podrían estudiar otras, se podría hacer una investigación y irse todavía más lejos de lo que fue Foucault. Foucault estudia básicamente dos capas para entender de dónde surge nuestro concepto de locura o a ver de dónde viene, cuál es su pasado, ¿sí? Recuerden que la relación que hay entre las capas no es una relación de continuidad exactamente. Justamente lo que le interesa a Foucault de la historia es ver los procesos de discontinuidad y de ruptura, ¿no? Y de cómo lo que vino después no necesariamente se desprende de lo anterior, pero sí tiene relaciones, ¿no? Las capas que él estudia son la capa discursiva del Renacimiento y la capa discursiva de la Edad Clásica. Son las dos épocas que Foucault estudia en su libro sobre la locura. Es decir, lo traducimos más fácil todavía, sería, bueno, a ver, ¿cuál es la concepción de la locura que había en el Renacimiento y cuál es la concepción de la locura que hubo en la Edad Clásica, que es la que vino inmediatamente después del Renacimiento en Europa? Para entender justamente esto que a nosotros nos interesa, que es ver cómo las otredades se han ido constituyendo a lo largo de la historia de distintas maneras. Y lo que hoy nos resulta un rasgo de otredad, en otra época tal vez no lo era, ¿no? Y viceversa. Entonces, eso es lo que es interesante de ver estos devenires históricos, estas discontinuidades históricas, estas como acumulaciones o sedimentaciones históricas, eh, porque nos permite entender el carácter ficticio, artificial e histórico de esas construcciones. Bien, entonces, etapa renacentista. Yo voy a explicar ahora en este primer bloque la concepción del renacimiento de la locura. En el segundo bloque, Nacho va a explicar la concepción clásica de la locura. En la concepción renacentista, yo les voy a hacer un resumen, por supuesto, imagínense que tal vez lo vieron, lo tienen el texto de Foucault para leer, es enorme, tiene un montón de cosas, tiene muchos ejemplos, tiene muchas
muchos detalles, que es algo que le interesa a Foucault, de ver esos detalles que a los historiadores se les pasan de largo, ¿no? Y ver cómo en esos detalles a veces se está jugando la construcción de una época. Entonces, cuando uno lee estos capítulos del libro de Foucault, uno se encuentra con una gigantesca cantidad de ejemplos, detalles, situaciones, variaciones, que es lo que le interesa a Foucault de la historia. Entender que la historia es algo bien complejo, es algo que no se define por trazos gruesos, que no se define como una continuidad, que va mejorando y va evolucionando, sino que la historia tiene que ver con esta heterogeneidad de elementos que en algunos momentos entran en relación y forman una época y una construcción de realidad y después van cambiando. Bien. En la etapa renacentista, Foucault dice que la concepción de la locura es, es una concepción que él llama trágica, que hay como una mirada trágica de la locura. A mí me gusta empezar por esta definición que da Foucault, porque creo que es determinante en la concepción de la locura del Renacimiento. ¿Qué quiere decir que hay una mirada trágica de la locura? Foucault entiende por mirada trágica de la locura no una mirada, o nosotros diríamos, no sé, terrible, que dramática, como uno que pensara, no sé, puede pensar sobre lo que quiere decir trágico, ¿no? Sino trágico en el sentido en que es el arte quien nombra a la locura. Lo que define a la concepción del Renacimiento como trágica es que es el arte quien nombra la locura. Es decir, el dispositivo discursivo o el sujeto que enuncia a la locura, que nombra a la locura, es el arte. Si yo quiero entender cómo veían a los locos en el Renacimiento, tengo que ir al arte para saber cómo es esa concepción. Si yo hoy quiero saber qué es un loco, voy a dónde? A la ciencia. Porque hoy el discurso que nombra la locura es la ciencia. En el Renacimiento, por supuesto, no era la ciencia. Primero porque no existía la ciencia como la entendemos nosotros ahora. Y segundo porque, bueno, no hay razón por la cual sea la ciencia quien defina la locura. La locura la definirá el discurso dominante de una época que haga algo con ella. Recordemos que la locura, el loco, no es una entidad que está ahí afuera y que un discurso viene a develar. Recuerden eso de esa ontología nietzscheana que nosotros habíamos explicado la vez pasada. Entonces, partimos de la idea de que la locura no es una cosa que un discurso devela o descubre. La locura va a ser el efecto del discurso, al revés. Los discursos producen a la realidad. Bien, es el discurso del arte el que produce la locura en el Renacimiento. Es decir, el arte es quien va a nombrar, a hacer visible al loco. Muy bien. Esta concepción entonces de la locura, tal vez el primer rasgo importante que tiene muy diferente al nuestro, es que en esta concepción se cree que el loco porta una verdad. Es decir, que el loco es un sujeto que posee una verdad que el común de los mortales no tenemos, que nosotros, que nos llamamos como cuerdos, no tenemos. Algo bien distinto de lo que nosotros entendemos, porque imagínense, para nosotros un loco no porta una verdad. Yo tengo no sé, un conocido que está loco y entonces viene a mi casa y me cuenta que, no sé, que él va a ir a explorar el fondo del océano en un submarino hecho con tapita de Coca-Cola y que lo hizo, me cuenta. No, está loco. El discurso del loco es un discurso que decimos que es un delirio, que es algo falso, que es, digamos, una imagen distorsionada de la realidad. Bien, que es un delirio, ¿no? Que son construcciones delirantes, construcciones alucinantes, construcciones disparatadas, ¿no? Ok, que no están como sujetadas a lo real, ¿no? No se corresponden con nada real. Nosotros creemos eso. Bien, en el Renacimiento, por el contrario, se creía que el loco era el portador de una verdad. El loco es aquel que tiene una visión, y esta es la verdad, del fin de los tiempos. El loco es el que posee una visión del fin de los tiempos. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Ahora en un rato lo vamos a ver un poco mejor.
el loco posee una mirada sobre el fin de los tiempos, el loco es quien tiene la visión sobre cómo es el apocalipsis, cómo es el fin de los tiempos, cómo es el momento en donde todo se va a derrumbar. En donde se va a derrumbar, ¿qué cosa? El orden divino. Porque en el cosmos nosotros vemos un orden, que es el orden que Dios le dio a las cosas. Y lo vamos a ver en un rato, ¿eh? En ese orden, vayamos despacio, en ese orden que vemos. Bueno, por ejemplo, vemos que hay árboles, hay plantas, y hay... hay árboles y plantas, hay animales y hay humanos. Y hay minerales, por ejemplo. Hay reinos distintos. Ese orden lo creó Dios así, ¿no? Porque Dios creó primero a las plantas, después puso los animales, después puso los humanos. Son reinos distintos que nosotros podemos identificar, ¿no? Por acá está lo mineral, lo animal, o lo vegetal, lo animal, lo humano. Bien. Ese orden divino, en algún momento sabemos, llega a su fin, que sería el apocalipsis, es la concepción, digamos, bíblica del apocalipsis, que es el momento en donde se cierra esta creación y las almas van a alcanzar su destino de salvación o de perdición. El loco es aquel que tiene la visión de lo que va a acontecer, de lo que implica la disolución del orden divino. Entonces, estamos ante una persona que sabemos que es portador de una verdad y que la verdad que porta es la verdad del fin de los tiempos. Entonces esto va a generar dos cosas que me parecen importantes que definen un poco la experiencia renacentista de la locura, tal como Foucault la estudia en este libro, que es como el pathos del loco, ¿no? Es decir, recuerden esta palabra que creo que ya la vimos alguna vez cuando hablamos de la otra edad. El pathos del loco es como el campo de las afecciones. ¿Qué genera el loco? ¿No? ¿Qué genera este otro? Y lo que genera es algo propio de la definición renacentista del loco, que es algo ambiguo, algo que está entre dos mundos, porque el loco va a generar fascinación, el loco va a generar atracción, ¿no? Yo quiero ver, quiero saber, ¿no? Me genera una curiosidad, me atrae esa visión, porque yo no la puedo ver, el tipo está viendo algo, y al mismo tiempo genera rechazo. ¿Por qué? Porque es terrible lo que está viendo el loco. Entonces, el loco genera una atracción y un rechazo. Es como una ambigüedad en relación al loco. No es simplemente rechazo, ¿no? Imaginemos, no sé, pongamos otro ejemplo histórico del que Foucault también se encargó, los leprosos. Los leprosos generan como un rechazo, pum, va ahí, vamos a sacarlos de encima, los queremos mantener alejados. Al loco en el Renacimiento es como que no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer. Esa verdad que porta, al mismo tiempo nos genera curiosidad, porque estaría buenísimo, sabe cómo va a terminar todo. Estos tipos tienen una visión que nosotros no tenemos. Ahora, al mismo tiempo esa visión es del apocalipsis. Y el apocalipsis, el fin de los tiempos, es el reinado de Satán. Con lo cual, porque ¿qué es? Se retira entonces Dios de esta creación y acá Satán hace las suyas al final. Es terrible. Entonces, el loco es un ser que se va a definir por su ambigüedad. Bien, comentario al margen. Nosotros tenemos un dicho, y acá tienen esto que yo digo, como las capas discursivas, a veces tienen algunos elementos que continúan, ¿no? Aunque uno ya haya perdido el contenido de ese elemento. Nosotros tenemos un dicho que es que los niños, no es en este orden, los niños, los borrachos y los locos dicen la verdad. Es así, ¿no? El dicho. Creo que sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo los locos dicen la verdad? ¿De dónde viene? Porque en nuestra época los locos no dicen la verdad. Lo que nosotros entendemos como locura es una enfermedad mental. ¿Cómo va a decir la verdad? Todo lo contrario. Bueno, miren, en el Renacimiento europeo, la concepción de la locura es que estos tipos tienen una verdad. Ahí tienen como esas capas discursivas, a veces los elementos pueden tener como algunos saltos, unos desplazamientos. Bien, sigamos. Entonces, decimos que el loco está definido por una ambigüedad.
Esto va a, digamos, a definirlo al mismo tiempo como un ser de los pasajes, un ser de las fronteras, un ser de lo liminal, de lo que está entre un mundo y otro, entre un mundo y otro. Porque el loco está entre el mundo humano y el divino, porque está viendo lo que va a acontecer en el futuro, ¿no? El loco es el ser que me atrae y me genera cierto rechazo. Es como un ser de las fronteras o de los pasajes, del paso de un estado a otro. Cuando hoy pensamos en qué es la locura, nosotros no pensamos esto. Para nosotros el loco no tiene que ver con eso. Tiene que ver con una enfermedad, acá está la palabra, ¿no? El discurso que nombra, ¿cómo lo nombro? Como enfermo. Bueno, en el Renacimiento, el arte, y con el arte me refiero a la pintura, o a la literatura, o al arte popular, el arte, cuando nombra al loco, lo nombra como un ser de estas ambigüedades. Bien. Esto lo podemos ver en una figura que es producto como de la imaginación de la época, aunque algunos creen que en algún caso puede haber existido algo así, como lo que voy a explicar, pero que lo que importa es que así se lo imaginó, que es la figura de la nave de los locos. La figura de la nave de los locos es un tema del arte de esta época que está relacionado con la locura. Recurrentemente aparece en la imaginación de la época, insisto, o en la pintura o en la literatura, aparecen esta figura de la nave de los locos, que es como el barco de los locos. ¿Qué era en la nave de los locos? Bueno, era una nave, un barco que se creía que navegaba por los ríos de Europa y que iba cargando a los insensatos, a los locos. Entonces pasaba por una ciudad, la gente de la ciudad metía a los locos en el barco y el barco seguía y se iba a la deriva. Esta figura de la nave de los locos tiene como un montón de elementos simbólicos muy importantes. Primero, es decir, la nave de los locos sería como el topos o el territorio propio de los locos, ¿no? ¿Dónde están los locos? En la nave de los locos. O por lo menos ahí hay que tratar de ponerlos. Es como en el imaginario de la gente, es ahí donde están los locos. Ahora fíjense dónde es ese ahí. Fíjense qué es esa nave. Primero, la nave de los locos no se sabe muy bien de dónde viene, pasa por la ciudad, y tampoco se sabe muy bien a dónde va. Como que no viene a ningún lado y no se va a ningún lado. Es decir, el espacio propio del loco es un espacio indefinido que no podríamos identificar que viene de este lugar y se dirige a este otro lugar. Viene como de un más allá y se va a otro más allá. No sabemos. Es justamente ese espacio del paso, sin ser ninguna ciudad. Es decir, la nave, como territorio de la locura, es el dispositivo que pone al loco en el espacio liminal, de no pertenecer a ningún lugar o estar entre mundos distintos. Que puede ser, vendrá de otra ciudad, se va por otra ciudad, no pertenece a esta, pero no es ni de una ni de la otra, que sería este mundo humano y el divino del fin de los tiempos. Entonces ahí tienen como en la propia imaginación se carga a la figura del loco con esta idea del loco como un ser de los pasajes o de las fronteras. Bien. Y por eso será entonces este ser que puede ver el más allá, porque está entre un mundo y otro. Bien. Primer elemento importante de esta imaginación sobre la nave de los locos. La idea de la deriva, la idea del pasaje, de no sé dónde viene y no sé dónde va. Segundo elemento importante de la nave de los locos es el agua. El agua. La nave de los locos, por supuesto, está en el río. En el agua. Y por supuesto, la nave de los locos no la conduce nadie. No la navega, no es que hay un piloto de esa nave, porque son todos insensatos. Entonces los meten ahí y el barco va a la deriva. El agua lo lleva. Es decir, el topos propio de la nave no solo es el espacio liminal de la frontera o el pasaje, sino que ese espacio liminal de la frontera del pasaje es el espacio del agua. Es el espacio del agua.
Y el agua, para una cultura cristiana, y la podríamos extender a otras culturas, pero acá vale la cristiana, porque estamos hablando del renacimiento cristiano, europeo, el agua tiene un valor simbólico muy importante para entender esta idea del loco en el Renacimiento. En el mundo cristiano, meter una persona en un río y en el agua sumergirla, ¿es hablar de qué? Es hablar del bautismo, ¿no? Como originalmente era eso, ¿no? Sumergir el cuerpo en el río. Después las iglesias cada una lo fue adaptando, ¿no? A falta de río te tiras a una pileta o alcanza con que te mojen un poquito la frente y ya está. Pero es un poco esa misma tradición. ¿Qué supone el bautismo, no? ¿Qué quiere decir bautizar a alguien? Bautizar a alguien, ¿qué quiere decir bautizar a alguien? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué quiere decir bautizar? Cuando a uno lo bautizan, ¿no? Cuando... ¿Qué le pasa? Iniciarlo, puede ser. ¿Iniciarlo en qué? Sería otra cosa, no sé exactamente si es iniciarlo. Hacerle hijo de Dios, bueno, también, pero ¿por qué es hijo de Dios? Como si fuera una purificación, claro, una purificación. Es un renacimiento en realidad, ¿no? Es volver a nacer. Sí, es más que una bendición. Es volver a nacer y limpia el pecado. Perfecto, Lucas. Es eso, ¿no? El bautismo lo que va a limpiar, o intentan, después hay variaciones distintas de esto, ¿no? Pero limpia el pecado original. ¿Por qué? Porque el agua te limpia la mancha que tenés en donde, en el alma. Pues claramente no. El agua tiene un valor simbólico, que está asociado al caos, porque el caos, en la misma concepción judío-cristiana, está representado como un agua, como un mar, como un abismo infinito, ¿no? En el origen de los tiempos, agarramos el Génesis y se lee eso, ¿no? El Espíritu de Dios volaba sobre las aguas del abismo, aguas. Es decir, antes de que apareciera toda la creación, el estado primero es como el del caos, que está en ese imaginario judío-cristiano, está representado en el mar o en el agua, como esa materia que no tiene forma. Sumergirme en el agua, cuando yo sumerjo un cuerpo en el agua, ¿qué le pasa a ese cuerpo? Sus formas se desdibujan. Es como si uno volviera a un estado previo al del pecado, al estado más originario que existe, como antes de que apareciera cualquier tipo de orden, y volviera a nacer. Entonces, para limpiarnos el pecado, lo que tenemos que hacer es tratar de volver al momento previo al pecado. Y eso se hace con el agua, como elemento simbólico de este retorno al origen puro. Entonces es como estoy renaciendo nuevamente. El loco es puesto en la barca, ¿no? En las naves, en estos navíos que van a la deriva. A la deriva, ¿por qué? Porque están sobre el agua, nadie los conduce y están en ese medio que está asociado a qué? Al caos. Al caos. ¿A qué cosa? A ese estado en el que las formas se disuelven. Ese estado en el que no hay nada fijo. Ese estado en el que está todo mezclado. Mientras que la creación de Dios separa los reinos, y nosotros vemos eso en el mundo, ¿no? Hay humanos, animales, plantas. Está el día, está la noche, ¿no? Está el fuego y está el agua. En el mundo está todo separadito. El caos es ese estado en el que todo eso está confuso. Es decir, en donde no se han separado estos registros que uno puede identificar. Entonces, el loco está asociado con el agua porque el agua representa el caos, porque el caos es lo que va a venir en el fin de los tiempos. Dije, el loco mira el fin de los tiempos, tiene una visión del fin de los tiempos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En el fin de los tiempos, ¿qué pasa? Lo que Dios había separado, Satán lo mezcla, disuelve las formas divinas y aparecen monstruos, que es la idea de monstruosidad propia de lo que fue la última etapa de la Edad Media cristiana, que es el monstruo es aquel que mezcla los reinos, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay un viajero, está lleno de viajeros medievales
del año 1300, más o menos 1400, que van hacia el lejano oriente, ¿no? En misiones a veces. Y van y después escriben lo que ven cuando salen del mundo cristiano, cuando salen de la cristiandad. ¿Qué es la cristiandad? No solo es la cultura, sino es todo este espacio geográfico que está dominado por el cristianismo. Es decir, un espacio cuya propia naturaleza respeta el orden divino. Pero cuando uno se va de eso, y se va a lugares donde no está más el cristianismo, en esos lugares el diablo hace las suyas, porque ahí no hay cristianismo. Entonces, estos viajeros, por ejemplo, Odorico da Pordenone, que fue un monje friuliano del norte de Italia, que se fue caminando hasta la India, o en algún transporte, ¿no? En algún burro, no sé cómo se habrá ido. Pero es todo un viaje larguísimo, de meses. Y él describe, y dice, ¿cómo hace para ver eso? El tipo describe cómo, no sé, de una planta salía un animal. Que hay ciertos animales nacían de plantas. Y él dice que lo ve. Él ve eso. Y dice, ¿cómo pudo haber visto eso? Bueno, es que ahí hay toda una trama discursiva de su época que ve de esa manera la naturaleza. La ve, primero, como construida por Dios en órdenes separados. Y que entonces cuando uno se sale del orden divino, esos órdenes se mezclan. Y por ejemplo, una planta puede dar origen a un animal. De eso está lleno en los viajeros medievales. Cuando describen monstruos, los monstruos son mezclas de reinos. Bien, así que ¿alguien quiere decir algo? No, bueno. Entonces, en esta primera capa discursiva, que es la del Renacimiento, Foucault lo que descubre entonces es que la experiencia de la locura no tenía que ver con una enfermedad. ¿A los locos había que curarlos? No. ¿A los locos se los veía como enfermos? No, ¿qué enfermos? Son tipos que ven el futuro. ¿A los locos hay que encerrarlos? No. ¿Por qué? ¿Al loco le tengo miedo? Bueno, le tengo miedo a su visión. Pero no es que le temo que me pueda hacer algo el loco. Ustedes me dirán, Guido, pero eso es una boludez. Eso no es así. El loco no es eso. ¿Qué estás hablando? Todo mentira eso. El loco está enfermo. No. Vuelvo a decirlo de la vez pasada. No. Lo que nosotros entendamos por locura es el producto de nuestros discursos. Y tampoco hay que entender, porque si no, esto sería un error. Yo no es que acá tengo el loco, y acá está el loco constituido. Y hay una época que dice que esto es un tipo que ve el fin del mundo. Y otra época dice que esto que está acá afuera es un enfermo mental. No, afuera no hay nada. A lo largo de las épocas, la humanidad ha tenido experiencias distintas de lo que es la locura. La locura para una época es esto y para otra época es otra cosa. Pero no estamos hablando de la misma cosa, de la misma persona, del mismo ente, que a veces lo describimos más correctamente o a veces lo describimos menos correctamente. No, siempre es un efecto de una época. No hay ningún rasgo de enfermedad ahí. No solo que no hay enfermos, sino que el loco es esto. Es esto. Ustedes me dirán, bueno, no es un loco eso. Bueno, eso es según nuestra experiencia de la locura. Nuestra experiencia. Nosotros entendemos así la locura. Ok, entonces, la experiencia renacentista de la locura está nombrada por el arte. Es una concepción del loco en donde el loco es una figura ambigua, una figura de fronteras, de pasos. El loco es el que ve el fin de los tiempos y eso tiene la visión de cómo se disuelve el orden divino y cómo en el fin de los tiempos, en el reinado de Satán, todas las formas se mezclan. Dije que es el arte quien nombra la locura. Entonces ahora, en el siguiente, ahora paramos 2 minutos y lo que hacemos es ver cómo el arte representó al loco. Y vamos a ver brevemente algunas de las pinturas de El Bosco, que es un pintor un pelito posterior al Renacimiento, en donde se puede ver muy bien esta concepción de la locura que estoy diciendo. Bien.